Toma mi vida y hazla de nuevo. Rompe mi cántaro, rompe mi copa. Toma mi vida y hazla de nuevo. Rompe mi cántaro, rompe mi copa. Toma mi vida y hazla de nuevo. Rompe mi cántaro, rompe mi copa. Toma mi vida y hazla de nuevo. Aleluya. La hermana Carmen Hernández con la lectura de la palabra. Adoramos al Señor, adoramos. Adoramos al Señor, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Adore al Señor, adore al Señor. Adore al Señor, adore al Señor. Adore al Señor, aleluya, aleluya. Alabado sea Dios, aleluya. Te adoramos, Jesús, aleluya. Gloria a tu nombre, aleluya. Poderoso el Señor, aleluya. Te adoramos, Señor, aleluya. Gloria a tu nombre, aleluya, aleluya. Vamos a buscar el Salmo 67. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso el Señor. Y pastoreará las naciones en la tierra. Te alaben, oh los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanos todos en términos de la tierra. Aleluya. Te alabamos, Señor. Padre, gracias por tu santa y preciosa palabra, Señor. Padre, gracias por tu santa y divina palabra, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Dios del cielo, Padre, que tú la atesores en nuestros corazones, Jehová, para ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos, Señor, oh Dios, vivir tu palabra, Padre de la gloria, Señor. Ayuda, Dios mío, Padre, vivirla, Dios mío, en nuestros corazones y ponerla en práctica, Padre. Bendícela en nuestras vidas, Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Aleluya. Poderoso es Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre. Aleluya. Poderoso. Gloria al Señor. Que Dios bendiga a la iglesia en esta noche. Aleluya. Privilegio estar en la casa del Señor. Anuncian que las damas y los caballeros están recogiendo la cuota. Las damas y los caballeros que tengan cuota, pues pasen por allí y acredítense con el presidente. Gloria a Dios, adore al Señor en esta noche, aleluya. Gloria al Señor, en esta noche me toca, ¿verdad?, uno de los estudios, aleluya. Y me toca, le pido que esté usted en pie conmigo, que vaya a la palabra, vamos a dar lectura a una porción de la palabra, oramos y comenzamos. Aleluya. Busque conmigo 2 de Samuel, capítulo 7. Vamos a leer ese capítulo. Gloria al Señor. Cuando usted lo tenga, me contesta con un amén. Samuel, 2 de Samuel, capítulo 7, comenzando desde el primer verso. Gloria a Dios. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre, mi alma te adora. Dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora,
Yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de... Gloria a Dios. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tiendas y... Gloria. Conforme a todas las palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Gloria al Señor. Oramos en esta hora. Padre, te damos gracias por esta oportunidad maravillosa que nos brinda de estar en tu casa. En esta hora te pedimos tu dirección, Padre, que seas tú dirigiéndonos, que seas tú preparándonos, Padre, para recibir este estudio que hemos preparado, Dios, que seas tú guiando nuestras mentes, nuestra boca, nuestros comentarios, que todo lo que salga sea de edificación. Padre, te pedimos que tú abras los oídos, abre los oídos en esta noche, Señor, abre los oídos y que tu nombre sea glorificado, Padre, que tu nombre sea glorificado. Todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y gracias, Señor, aleluya. Gloria a Dios. En esta hora me toca el estudio, ¿verdad?, del misterio del templo. El misterio del templo, gloria al Señor. Y ya, yo preparé algo, no sé si está por ahí, pero fue lo que Dios puso en mi corazón, hermano. Y los estudios no son mi fuerte, no son los míos. Pararme aquí enfrente tampoco, pero ahí vamos. Pero me gusta, ¿verdad?, preparar estos estudios y me gusta. Pues yo con las manos hago miles de cosas. Si yo compro algo y trae el dibujito, pues yo lo monto, pero si no trae dibujito, pues se me hace un poco difícil. Y así mismo la palabra del Señor, cuando yo la leo, yo, ¿verdad?, como que hago el evento en mi cabeza y lo puedo entender, pero se me hace difícil, ¿verdad?, plasmarlo. Pero como Dios me dio una esposa que sabe de eso, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Pues yo parí este estudio, yo lo parí y entonces mi esposa fue la comadrona. Gloria al Señor, que me ayudó a que esto, ¿verdad?, pudiera ser posible. Así que gloria a Dios le damos por eso. Dice la introducción de este estudio que en esta noche vamos a dar, ¿verdad? Y cuando hablamos del templo, hablamos tenemos que hablar desde el tabernáculo, que fue lo que Dios, ¿verdad?, primeramente le solicitó a los hijos de Israel que hicieran para hacer la morada, que él fuera morada de él. Pero antes,
mi amado hermano, Dios siempre, desde el principio de la creación, desde que formó el cielo, la tierra, y plantó allí un ser humano, Dios siempre lo que ha querido es habitar entre ellos, habitar entre nosotros, ¿verdad? Dios siempre ha querido manifestarse a nosotros de todas las formas posibles, y cuando vamos al Edén, que significa placer o delicia, ¿verdad? El huerto, un jardín, un paraíso, donde Dios plantó a Adán y Eva, allí dice la Escritura que se paseaba a través de ellos, que hablaba con ellos, que ellos hablaban con él y que le contaban, ¿verdad?, todas las situaciones, y había una interacción entre Dios y el hombre cara a cara. Porque ese fue el trato, ¿verdad? Y ese fue lo que Dios quería desde el principio de la creación con el hombre. Pero usted sabe que Eva peca, ¿verdad? Y coge la manzana, el enemigo la engaña, toma la manzana y de ahí cambia todas las cosas. Y con ese cambio que trae esa desobediencia de Eva y de Adán también, ¿verdad? Pues hace una separación entre Dios y nosotros, entre Dios y el ser humano. Se rompe la relación estipulada de Dios desde el principio para sus hijos, para con nosotros. Ese jardín o huerto del Edén también es llamado el huerto de Dios, ¿verdad? Y esta palabra Edén, cuando nos transportamos al Nuevo Testamento, Edén quiere decir paraíso, ¿verdad? Por eso cuando hablamos de huerto en el Nuevo Testamento, pues las palabras cambian, de huerto a paraíso. Por eso es que cuando Pablo habla en 2 de Corintios, dice: yo conozco un hombre que yo no sé si vivo, muerto, dormido, fue el paraíso de Dios. Traspasó el tercer cielo y allá le mostraron unas cosas de las que, ¿verdad? No, él dice que no las puede revelar porque son terribles. Quizás el hombre que la escucha, ¿verdad?, no puede entenderla. Y de esa forma, ¿verdad?, Pablo habla del paraíso. Dice: Jehová Dios se paseaba en el huerto. El deseo de Dios, ¿verdad?, siempre ha sido habitar. Cuando pasa esa situación, a través de la Escritura, nosotros vemos que la maldad creció, hermano, en un desenfreno, a nivel de que en el estudio que dio, ¿verdad?, nuestra hermana Suriel le habló de Nimrod, a niveles, la maldad se elevó a niveles que Dios tuvo que destruir el mundo con un diluvio para poder apaciguar esa maldad que se había ido de las manos del hombre. Y con el diluvio Dios destruye lo creado, pacta con Noé una nueva descendencia, llama a Abraham, le ofrece una tierra y le promete descendencia, le promete que en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra, que esto más adelante, ¿verdad?, que es Cristo. Aleluya. Pero vemos dentro de esta historia, que son un montón de años, vemos como Dios siempre quiere tratar con el hombre y quiere habitar en medio del ser humano, en medio de su pueblo, en medio de sus hijos. Sigue la historia, dice que Jacob llega a Egipto con 70 personas, están 430 años allí en Egipto, en Gosén, y usted conoce, ¿verdad?, la historia. Gloria al Señor. Vamos a sacarle esto. Llegan 70 personas, 75 personas llegan a Egipto, y de allí están 430 años y el pueblo se multiplica en gran manera, ¿verdad? Y Dios le quiere llevar a tierra, Dios quiere llevarlo a la tierra que prometió desde el principio, a la tierra que fluye leche y miel, que ya Dios había diseñado, que tenía separada para el pueblo de Israel, que era, ¿verdad?, su paraíso, donde el pueblo de Israel iba a morar seguro. Porque Dios quería que ellos fueran su pueblo, y Dios quería ser su único Dios verdadero. Dios separa un pueblo para ser su único Dios verdadero, ¿verdad? Y el pueblo estaba contaminado con toda la idolatría y costumbres paganas que salieron de Egipto. Cuenta la historia, ¿verdad?, que Dios saca al pueblo con grandes maravillas y grandes señales, hace grandes portentos, divide un mar rojo, le manda 10 plagas, divide un mar rojo, lo saca ya de allí, divide el Jordán y el pueblo, más adelante divide el Jordán y el pueblo entra. Pero allí en el desierto comienza Dios a trabajar con el pueblo personalmente. Con obras maravillosas lo sacó de Egipto y lo mantiene, lo sustenta en el desierto por casi un año. Allí cuando llegan
ya han cruzado, ya han salido de Egipto, están caminando, van camino a donde Dios le ¿verdad? Donde Dios le promete. Están en ese desierto casi un año. Dios, en el transcurso de ese año, le da fuente de agua, los mantiene en el desierto con el maná, ¿verdad? Le sigue mostrando su gloria, lo sigue enseñando, hermano, sigue limpiando a un pueblo, porque ese es el proceso de Dios con el ser humano. Antes de llegar el ser humano a Cristo, Dios tiene que traerlo. Antes que, ¿verdad? Dios lo saca, lo va trayendo, y en ese caminar Dios va tratando con el hombre hasta que el hombre reconoce que necesita de Dios. En aquel monte allí frente al Sinaí, Dios le da la ley, las ordenanzas de Dios para su pueblo, los 10 mandamientos. Comienza de la ordenanza. Los primeros mandamientos tienen que ver con la relación de Dios con el hombre. No te harás dioses ajenos, servirás solamente, ¿verdad?, a Dios, a Él solo servirá, a Él solo adorará, no te harás dioses. Después, usted conoce los 10 mandamientos, pero le da ordenanzas a un pueblo, hermano, ordenanzas precisas para que el hombre pueda llegar hasta la presencia de Dios. Pero vemos que lo que está llegando aquí es un pueblo totalmente contaminado, con costumbres bien diferentes a lo que Dios quería. Estaban acostumbrados a ver cultos paganos, ¿verdad? Tal como los egipcios estaban acostumbrados, aunque no participaban de ellos, se movían entre ellos y se paseaban entre los egipcios y todas esas cositas, ¿verdad? Se iban pegando al pueblo. Y de la misma manera que Dios tiene que, a Moisés, en esos 40 años que Dios está tratando con él, de la misma manera que trató con Moisés, tiene que ir tratando como un pueblo. Aleluya. Y lo que hace santo, ¿verdad? Como siempre hemos dicho, a un lugar es la presencia de Dios. Lo que hace santo a un lugar es cuando Dios se manifiesta en ese lugar, como se le manifestó a Moisés en la zarza ardiente. Y tuvo que romper allí de Moisés un montón, ¿verdad?, de costumbres, de creencias, de formaciones, quizás de un montón de cosas que Moisés tenía porque las había traído de Egipto, pero Dios tenía, ¿verdad?, que darle forma a ese hombre, a ese varón que iba a ser el libertador y el que iba a sacarle a un pueblo de Egipto. Dios da instrucciones a Moisés de hacer un tabernáculo. Y cuando Dios lleva a Moisés al monte, allí se encuentra en Éxodo 25. Esa historia se encuentra en Éxodo 25. Cuando Dios entonces comienza a tratar con Moisés, comienza a hablar, cuenta la historia, que del monte, ¿verdad?, se oían voces potentes como trompeta, trueno. Y dice la historia que cada vez que Dios hablaba, más fuerte se hacía, ¿verdad?, el estruendo de esa voz de Dios. Al punto que el pueblo coge miedo. Dios manda a llamar a Moisés y allí lo lleva y le da las instrucciones específicas de cómo iba a ser la construcción y el procedimiento del tabernáculo que iba a significar la morada de Dios dentro o en medio de su pueblo. Y dice Éxodo 2:25 que cuando Moisés sube allá arriba, le dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Antes de que Dios le dijera a Moisés para qué era la ofrenda, él le dijo a Moisés que tomara ofrenda. Dios quería que Israel estuviera motivado por un corazón dispuesto en vez de una necesidad, ¿verdad?, específica, que es el trato de Dios con el hombre. Porque el hombre, por más que dé, jamás le podrá ganar a Dios, pero en ese proceso de preparar al pueblo para lo que iba a ser, ¿verdad?, una marcha por 40 años, en ese desierto, comienza Dios, ¿verdad?, a tratar con ellos. Dice: nuestra ofrenda no debe ser primordialmente. Nuestra ofrenda no debe ser primordialmente debido a la necesidad. Debemos dar ante todo debido a que nuestro dispuesto corazón nos compromete a hacerlo. Usted no tiene que esperar, el pueblo no tenía que esperar, el pueblo estaba siendo enseñado a que no tenía que esperar que surgiera una necesidad para que el pueblo aportara.
de que surgiera algo, ¿verdad? Que faltara algo y hubiera que pedir para que el pueblo viniera entonces ofrendara, sino que Dios siempre ha querido la obediencia. Pide la ofrenda porque, ¿verdad? Necesitamos. Y le dice que tomen para mi ofrenda porque Dios es un Dios rico y usa cualquier método para proveer en lo que Él quiere. Pero a menudo Él usa el corazón dispuesto de su pueblo para apoyar la obra. Gloria a Dios por eso. Dice, todo el material para la edificación del tabernáculo sería provisto por el mismo pueblo. Y esto no es debido a que Dios no podía proveer de alguna otra forma. Esto no era que Dios, si el pueblo no daba, no se iban a poder hacer las cosas. Era que había una preparación del pueblo que el pueblo tenía que entender y tenía que tener corazones dispuestos hacia Dios. ¿Por qué? Bueno, porque ese Dios lo había sacado de la esclavitud. Había hecho grandes señales, grandes milagros y lo llevaba en una peregrinación. Y el que conocía, el que conoce, el que oye la voz de Dios en su corazón y conoce lo que Dios ha prometido, se mueve voluntariamente a trabajar en la obra del Señor, sea ofrendando, sea, ¿verdad?, dando de lo que tiene, de lo que sea necesario, porque eso es lo que Dios quiere con el pueblo. Gloria a Dios. Aleluya. El pueblo que salió de Egipto, una, ¿verdad?, nota, el pueblo que salió de Egipto, dice la palabra que antes de ellos salir, Dios les dio gracia para que ellos pidieran a los egipcios y los despojaran de todo lo que tenían. Cuando el pueblo fue a salir, muchos de ellos pidieron vestidos, pidieron oro, pidieron todo lo que necesitaron, y los egipcios, porque ellos se fueran de en medio de ellos, le daban. Veían un hebreo y le decían, ¿qué tú quieres? ¿Qué quieres de aquí para que te vayas? Te voy a dar todo lo que tú quieras para que te vayas de aquí. Porque Dios, dice la palabra, que había puesto gracia ante medio de aquel pueblo, hermano. Y esto quizás usted, ¿verdad?, no sé si lo puede empatar con el pueblo, con el templo del Señor, pero esta es la preparación que Dios hace al hombre en su corazón. Gloria a Dios, porque Dios ha hecho grandes cosas en medio de su pueblo. Y vamos a ver ya mismo cómo, ¿verdad?, cómo el tabernáculo y el templo fueron una simbología de lo que hoy somos nosotros. Gloria a Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor. Puede adorarlo, hermano, aleluya. ¿Verdad? Esto es debido a que Dios quiere desarrollar corazones dispuestos entre nosotros. Cuando nos convertimos en dadores, nos hacemos más como Dios, el cual es el gran dador, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito. Juan 3:16. Por más que ustedes no le va a ganar nunca a Dios. Y Dios está haciendo en nosotros que nosotros seamos semejanza a Él. Aleluya, porque Dios está dispuesto, hermano, a darle todo lo que usted necesita. Porque estaba dispuesto a hacer un tabernáculo y habitar en medio de su pueblo. Porque Dios es un Dios de cerca, no es de lejos. Dios quiere estar en medio de su pueblo. Y quiere que usted y yo nos parezcamos cada día más a Él. Dice, por lo tanto debemos ser dadores, no tanto porque Dios a la iglesia necesite nuestro dinero. Ni Dios ni la iglesia necesita su dinero. Sino que debemos de conformarnos a la imagen de Dios, a la imagen del Hijo de Dios, como dice Romanos 8:29. Tiene la Biblia, búsquelo ahí. Dice, de todo varón que le diera de su voluntad de corazón. Dios solo quería las contribuciones de aquellos que dieran de su voluntad. Dios no está interesado en ofrendas obligadas o manipuladas de nadie, hermano. En el Nuevo Testamento esta idea tiene su eco en 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Tomaréis mi ofrenda. La ofrenda no pertenecía a Moisés, ni tampoco le pertenecía a los ancianos, ni le pertenecía a Israel. Dios dijo, tomaréis mi ofrenda, porque la ofrenda pertenece a Dios. Y estaba retenido por Moisés y la nación a favor de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Ese es el trato que Dios tiene con el pueblo antes, o la ordenanza que le da Dios a Moisés antes de darle la instrucción de que comenzara a construir el tabernáculo. Dice, esta ofrenda que tomaréis de ellos, cada uno de estos materiales fueron usados en la construcción de la estructura que Dios mandó a Moisés construir. Cada uno de estos materiales tiene una representación revelante o simbólica o espiritual para la construcción
de aquel tabernáculo. Dice, en la proporción al tabernáculo terminado, si lo fuéramos a valorizar hoy, según lo que dice la Biblia de lo que habían dado los hijos de Israel, estuviera valorado en 13 millones de dólares. Fuera el costo de ese tabernáculo hoy en día, según las especificaciones y lo que el pueblo dio, gloria a Dios. Así que esa morada del Señor no era, ¿verdad? No era cualquier cosa. Cuando vemos las especificaciones de cómo Dios dio instrucciones, de cómo Dios capacitó hombres para que labrasen a martillo y labrasen, ¿verdad? Dice que le dio inteligencia, ciencia, sabiduría, le puso arte para que construyeran lo que Dios había establecido, hermano. Y cuando vamos ¿verdad? Cuando nosotros vamos a ver los detalles, que lo habla en Éxodo, y cuando Salomón construye más adelante el templo, Primera de Reyes capítulo 6, usted va a ver la majestuosidad que tenía la casa de Dios en ese tiempo. Aleluya, porque ¿verdad? Cada una de las cosas tenía su simbología. Dice, el azul, el tinte para el color era extraído de los crustáceos, y al parecer eran distintos tonos. El púrpura, el tinte para este color provenía de un caracol murex. Era un color púrpura carmesí. El carmesí, el tinte para este color provenía de los huevos o cuerpos secos y hecho polvo de un gusano en particular. Dice un nombre ahí científico, pero el cual se adhiere a sí mismo a la planta de acebo. El lino fino, este término se traduce de una palabra egipcia. Los egipcios sabían y sin duda le enseñaron a los judíos cómo hacer el lino fino, que era una tela, ¿verdad?, sumamente suave y brillosa. Dice, Egipto destacó en la producción de lino, especialmente en el lino torcido, en donde cada hilo era torcido de muchas hebras. Contenía también el pelo de cabra. Las cubiertas hechas de este material eran típicamente negras y gruesas, similar al fieltro moderno. Pieles de carnero, se acostumbraba a quitar la lana y era como una piel fina. Las pieles de tejones. Este término, ¿verdad? Yo busqué y no se sabe específicamente de dónde salía. Dice que era de los manatíes, o de las vacas marinas, ¿verdad? Y la madera de acacia, que esta era una madera más dura y negra que el roble, y también duraba más debido a que los insectos que comen madera la evitaban, ¿verdad? La acacia era bien abundante en lo que era Egipto, y lo que era el desierto donde ellos estaban, y era una madera bien dura, ¿verdad? Dice que ese tabernáculo que fue construido se transportó por 40 años. Así que estaba bien construido, ¿verdad? Y el viernes hay otro estudio que va a hablar ya de la, ¿verdad?, que tipología del atrio. Eso está en el atrio, no vamos a hablar de eso. Dice, se sabe que la acacia abundaba en Egipto y también abundaba en el desierto de Arabia, el lugar donde Moisés estaba cuando él construyó el tabernáculo. Por lo tanto, es razonable suponer que él lo construyó de esa madera, la cual era el más apropiado para su función. Gloria al Señor. Y cuando llegamos al verso 8, estamos en el capítulo 25 de Éxodo, el verso 8 y 9, muestran el patrón y el propósito de construir el tabernáculo. Dice el 8, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El propósito del tabernáculo era para ser el lugar de habitación de Dios. La idea no es de que Dios exclusivamente vivía en ese lugar, pero era el lugar específico donde los hombres podían venir y encontrar a Dios, aleluya. No tan solo en el monte aquel de donde Dios hablaba, Dios quería morar dentro del templo y por eso, del tabernáculo, y por eso, ¿verdad?, da la instrucción para que este tabernáculo se construyera, ¿verdad?, o el santuario. Dice, significa lugar santo o lugar apartado. Todo acerca del tabernáculo era santo. La misma palabra en Primera y Segunda Crónica se refiere al templo, ¿verdad? El diseño del tabernáculo, esta primera representación del lugar de habitación de Dios sería el tabernáculo, una tienda y no una estructura permanente. No podía ser permanente todavía porque usted sabe que el pueblo todavía estaba vagando en el desierto. Tuvieron 40 años dando vueltas. La clase bíblica pasada dice, donde la nube se paraba, ahí se paraban ellos, y cuando la nube salía, ellos también caminaban. La palabra tabernáculo aparece por primera vez aquí.
de todas las 139 veces que aparecen en el Antiguo Testamento y provienen de la palabra el habitar. Y es el lugar donde Dios habita entre su pueblo. Los hebreos debían de sentir que el Dios de sus padres era un compañero peregrino, que donde acampaban, él acampaba, que sus enemigos, dificultades y las largas marchas fatigosas también eran las suyas, aleluya. El pueblo marchaba, Dios marchaba, el pueblo marchaba. El pueblo, todo lo que enfrentaba el pueblo, lo enfrentaba aquel tabernáculo que poseía la presencia del Señor. Dios quería manifestarse un pueblo que supiera que en los momentos difíciles y en los momentos buenos podían contar con Él. Que en todo momento Dios estaba disponible, cerca de ellos, para socorrerlo y para ser propicio a cualquier necesidad. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Verso 9 dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así es evidente de que Dios no solamente describió el tabernáculo y los utensilios a Moisés. Él le mostró algo de la estructura y diseño. Había una visión que acompañaba estas palabras. Cuando Moisés estuvo en aquel monte y Dios le dio las especificaciones, no solamente le dio las especificaciones, sino que también le mostró los planos, aleluya. El diseño del tabernáculo era de acuerdo a una realidad celestial. Era una copia y una sombra de las cosas celestiales. El Señor dice Hebreos capítulo 8, verso 5, dice, lo voy a leer. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 8, verso 5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Gloria al Señor, gloria al Señor. El tabernáculo, la morada del Señor, es algo que Dios tiene diseñado desde siempre, aleluya. Es un paraíso que Dios tiene preparado para nosotros, gloria al Señor. Y estamos hablando en esta fase de la dispensación de la ley, donde se encontraba el pueblo recibiendo la ley y las ordenanzas para poder cumplirla. Las instrucciones para la construcción del arca del pacto, la estructura básica del arca del pacto, dice, harán también un arca dentro de aquella, ¿verdad? Dentro de aquel tabernáculo, dentro de aquella casa donde Dios iba a habitar, habían unos utensilios dentro que eran, ¿verdad?, necesarios, que eran especiales, ¿verdad? Dice, el primer artículo que Dios le dijo a Moisés que hiciera fue el arca, el cual se llamó después el arca del pacto. Este era el más importante artículo asociado con el tabernáculo, modelo tomado del trono celestial de Dios. El artículo más importante es el primero en describirse, debido a que es el símbolo de la aproximación de Dios. Cuando habla Apocalipsis, ¿verdad?, esta arca formaba un cubo perfecto, igual que habla Apocalipsis cuando Juan tiene la revelación, ¿verdad?, del templo también, que vamos a llegar hasta ahí. Dice, hará también un arca de madera de acacia. El arca del pacto era esencialmente una caja, ¿verdad? Un arca es una caja que estaba hecha de madera de acacia, cubierta de oro. Tenía 3 pies 9 pulgadas de largo, 2 pies 3 pulgadas de ancho y 2 pies 3 pulgadas de alto. No tenía curvas por ningún lado, era un cubo, ¿verdad? Un cubo cuadradito, rectangular más o menos. 3 pies 9 pulgadas, 2 pies 3 pulgadas de ancho y 2 pies 3 pulgadas de alto. Los anillos para las varas y para el arca, dice, fundirás para ellas 4 anillos de oro. El arca no tenía manija y no debía ser cargada directamente con las manos. En lugar de ello debía ser cargada insertando varas de madera cubiertas de oro en los anillos
de oro a cada esquina del arca. Ese arca, una vez estaba en el lugar santísimo, cuando se iba a mover de ahí, nadie podía tocarlo, nadie podía, ¿verdad?, levantar los utensilios santos del templo como le diera la gana. Tenía unas especificaciones precisas donde el pueblo tenía que seguir. Dice, las varas quedarán entre los anillos del arca y no se quitarán de ella. Debían de quedar insertados en los anillos y debían ser el único recurso apropiado de contacto con el arca, aparte de todas las varas. Estaba prohibido tocar el arca del pacto. Había un contenido dentro de aquel arca. Dice, y pondrás en el arca del testimonio lo que yo te daré. Pondrás en el arca del testimonio. Dios instruyó a Moisés de colocar el testimonio. Eso es una copia de la ley en el arca del pacto, dentro. Luego, ¿verdad?, estaba, aquella caja contenía el arca del pacto, la vara de Aarón que rebeldeció y luego una porción de maná. También se hizo el propiciatorio, y ahora es un propiciatorio de oro fino. En realidad la tapa del arca debía de ser hecha de oro puro y debía hacerse con la figura esculpida de querubines en la imagen provista por el arca del pacto. Era como si Dios habitara entre los dos querubines, como si de allí se encontrara con todo Israel. De allí, de aquel arca, era que salía, ¿verdad?, la voz de Dios para el pueblo. Era allí donde entraba el sacerdote a hacer el sacrificio una vez al año. Dice, en Israel un querubín simboliza el asistente y mensajero de los espíritus de Dios. Salmo 104, verso 3 al 4. Y por esto no se le consideraba como una infracción al Éxodo 24, ya que ninguno de los hombres lo adoraba. Y de allí me declararé a ti. Dios se encontró con Israel en el sentido de que él se encontró con el representante de Israel, con el sumo sacerdote, en paz debido a la sangre expiatoria en el día de la expiación. Las instrucciones de eso se encuentran en Levíticos 16, 14 al 15. Dice, y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines. Era como si Dios, al mirar hacia abajo desde su lugar de habitación de entre los querubines, viera la ley en el arca y supiera de que nosotros somos culpables de haber roto su ley. Pero la sangre expiatoria del sacrificio era rociada en el propiciatorio para que Dios viera la sangre cubriendo lo que sería el quebrantamiento de su ley. Y así el perdón podía ser ofrecido. Era de la única forma que esa expiación, esa sangre podía cubrir nuestro pecado, el pecado del hombre. No era redimido, no era limpiado, sino que era cubierto. Era lo único, ¿verdad?, que podía hacer esa sangre que era derramada en aquel tabernáculo donde se encontraba, ¿verdad?, la presencia de Dios, donde era la presencia visible del Señor. Aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Es extraordinario que aún antes de que Dios le diera a Moisés las tablas de los 10 mandamientos, Dios había hecho una provisión para los mejores de Israel bajo la ley. Dice en Romanos 3:25, la palabra griega para propiciación y la asteroni es usada también en la Septuaginta. Una traducción temprana del Antiguo Testamento del hebreo al griego, el cual era leída en tiempos del Nuevo Testamento para el propiciatorio. Por lo tanto, se puede decir correctamente de que Jesús es nuestra propiciación. Él es nuestro lugar y ofrece los medios para nuestra redención. Aleluya. Las instrucciones para la construcción de la mesa del pan de la proposición, dice, verso 23 al 29, harás asimismo una mesa de madera de acacia. Esta mesa se debía de hacer de madera de acacia, la cual se cubría con oro, 3 pies de longitud, 1 pie 6 pulgadas de ancho y 2 pies 3 pulgadas de alto. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Somos nosotros afortunados de tener el arca, una representación tallada de esa mesa. La imagen del modelo es el templo de Herodes, pero al juzgar la descripción en Éxodo, esta sigue de cerca el diseño del Éxodo.
El propósito de la mesa del pan de la proposición. Dice, y pondrá sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. En la mesa del pan de la proposición había un grupo de 12 panes de la preposición. Literalmente, pan de caras. Este era un pan asociado, el cual sería comido ante el rostro de Dios. Meyer llama al pan de la proposición como pan de presencia. El pan es necesario para la supervivencia, y el vínculo era recordatorio de que el compañerismo con Dios era muy necesario para el hombre. Literalmente, hay unas palabras aquí que no entiendo, perdón. A ver como yo menciono ese. El pan de la proposición, de acuerdo con Levíticos 24, 5 al 9, el pan de la proposición era hecha de harina fina y 12 pasteles de pan de la proposición, uno por cada tribu de Israel. Eran puestos en la mesa y eran rociados ligeramente con incienso. Una vez a la semana el pan era reemplazado y normalmente solo los sacerdotes podían comer el pan viejo. Se construye el candelero con las instrucciones, dice, harás además un candelero de oro puro. Eso está en el verso 31 al 36. El candelero de oro puro fue labrado a martillo, pero no se dieron dimensiones específicas, pero se ve su diseño en los menorá de días modernos. Parece que tenía un eje central con 3 brazos que salía de cada lado, lo que daba un total de 7 lugares para las lámparas. Habían 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo. La repetición, ¿verdad?, del adorno de la flor de almendro era importante debido a que era el primer árbol en florecer durante la primavera. Esto les recordaba a todos de la nueva vida y de la fresca naturaleza de la obra continua de Dios. En el verso 37 al 40, se hacen las lámparas para el candelero, dice, y le hará 7 lamparillas. El tabernáculo representaba la corte del trono de Dios. Y Apocalipsis 4:5 describe, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son 7 espíritus de Dios. Las 7 lamparillas representaban la presencia del Espíritu Santo en el cielo, para que alumbraran hacia adelante, ya que el mismo tabernáculo era una tienda cubierta en sí misma. La única fuente de luz eran las lamparillas del candelero. Dice, el simbolismo se puede ser de cuya luz la presencia de Dios es traída hacia su pueblo. En el Antiguo Testamento está también, es un símbolo de vida y de victoria. Era hecho de un talento de oro puro, de aproximadamente 75 libras. Pesaba aquel candelero. Dice, conforme al modelo que se te había sido mostrado en el monte. Era bien importante, mi amado hermano, en el principio, primero mencionado en Éxodo 25:9, de que el tabernáculo y sus muebles debían ser construidos de acuerdo al modelo específico y revelado. Aquí de nuevo enfatiza, debía de ser una apropiada representación de la realidad celestial que se encuentra, ¿verdad?, la Nueva Jerusalén en Apocalipsis capítulo 21. Era bien importante, amado hermano, que este pueblo siguiera las especificaciones de la construcción de aquel arca, de que no se fueran ni un detalle de lo que Dios había diseñado para aquel tabernáculo que era la representación de Dios en medio del pueblo. Gloria al Señor. De ahí pasamos, hermano, de ese tabernáculo pasamos al templo. Cuando continúa la historia, esto que dimos lectura y lo que hablamos ahora fue lo que Dios ordenó que se construyera, ¿verdad?, en aquel tabernáculo, que iba a ser como una maqueta, ¿verdad?, como algo un poco más pequeño de lo que en el futuro se iba a construir, según a la medida que el pueblo fue creciendo, a la medida que el pueblo fue transcurriendo,
esto comenzó a cambiar. Del tabernáculo al templo. Deuteronomio 12 habla de las instrucciones de Moisés al pueblo cuando hubiera entrado a su heredad y al reposo. Cuando hablamos de Deuteronomio, hablamos, ¿verdad?, de la segunda ley, una repetición de la ley. Y Moisés comienza a hablarle a esta generación que iba a ser entrada a la tierra prometida, ¿verdad?, a su heredad de reposo. Ellos eran los que iban a conquistar la tierra. Y Moisés le está dando instrucciones porque este pueblo que iba a ser el cumplimiento de la promesa, que iban a entrar en esa tierra prometida, que fluía leche y miel, dice Deuteronomio capítulo 12, lo voy a leer. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor, adore al Señor, hermano, adórelo. Aleluya, que salga una alabanza de su boca en esta hora. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria a Dios, aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, dice: mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguro. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para ponerle en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os he mandado, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con nosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que viere, sino que en el lugar que Jehová escogiere en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te he mandado. Aleluya. Ya Moisés le está hablando al pueblo de lo que va a ser en un futuro este templo construido al Señor, ¿verdad? Ya Moisés había hablado acerca del tiempo, del templo. Estaba en el corazón de Dios habitar gente de su pueblo. Su construcción tardó 7 años y fue la mayor obra de Salomón. El templo tomaría el lugar del tabernáculo. Jehová habitaría en su pueblo y no dejaría a su pueblo Israel. En Primera de Reyes, en el capítulo 6, en el verso 13, Dios trata con ellos. Vamos a leerlo, tenía marcado y se me cayeron los papeles, perdone. Gloria al Señor. Primera de Reyes, capítulo 6. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En Primera de Reyes, capítulo 6, Salomón edifica el templo. Nace en el corazón de David, ¿verdad?, edificar. Después que David ve su majestuosa casa de cedro, hecha de cedro, preciosa y hermosa, y mira, y ve que el arca o la presencia de Dios habita entre cortinas, nace en su corazón el deseo de levantar el templo. Y como dimos lectura ahorita, Dios no le da, ¿verdad?, la oportunidad a David de erigir ese templo, ya que había sido un hombre de guerra, había derramado mucha sangre, pero sí le promete que va de su simiente, ¿verdad?, va a levantar a uno que iba a construir ese templo. Y llega Salomón, y cuando Salomón comienza a reinar, ya las guerras habían acabado, ya el pueblo estaba en reposo, no tenían a nadie alrededor que fuera, ¿verdad?, que fuera una amenaza para el pueblo. Y es en ese momento donde Salomón se acuerda de lo que Dios había prometido y comienza a hacer los preparativos para levantar o para erigir ese templo. Y estaba ya diseñado en el corazón de David, y David comienza a guardar materiales, comienza a hacer una serie de negocios, comienza a dejar todo preparado para que su hijo Salomón, que cuando fue, ¿verdad?, que cuando fue prometido a David que su hijo le iba
a levantar el templo, todavía él no había nacido. Y es en este momento donde Salomón comienza a construir el templo. A diferencia del tabernáculo, que Dios dio especificaciones precisas de cómo se iba a levantar ese tabernáculo, y fue bien preciso en que nadie, ¿verdad?, se saliera de sus exigencias y de que nadie pusiera nada que estuviera fuera de lo que Dios había prometido. En el corazón de Salomón, con toda su gloria, con todo lo que él estaba acostumbrado a tener, comienza esta construcción de este templo, que cuando leemos el capítulo 6, vamos a ver ahí las dimensiones, vamos a ver, ¿verdad?, la gloria, la pomposidad que tuvo ese templo. Y dentro de esa construcción se encierran unos cuantos detalles, porque de Salomón, en el tabernáculo, Dios había preparado un hombre que lo dotó de capacidades, que lo dotó de sabiduría, de arte y de todo lo que iba a hacer. Pero en este templo que se comienza a construir, Salomón dice, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dice, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes de segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 70 codos de largo y 20 de ancho y 30 de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas hechas por dentro y estrechas por fuera, y edificó también junto a él y también junto al muro de la casa aposentos alrededor contra todas las paredes de la casa, hermano. Y cuando comenzamos y sigue por ahí leyendo, usted se va a dar cuenta de lo que fue ese templo. Y dice que Salomón edificó, ¿verdad?, otras estructuras también, fue un constructor. Pero en la construcción de este templo vemos cómo mete, ¿verdad?, la mano de los fenicios y de toda esta gente, aleluya, que cuenta la historia que los que construyeron este templo de Salomón habían construido también otros templos, que eran unos constructores de templos. Y yo no sé, ¿verdad?, yo no voy a hablar en este estudio. Gloria a Dios, esto no lo voy a tocar. Pero se hacen una serie de cosas. Porque, hermano, cuando yo comencé a preparar esto, me lo dieron con tiempo, llevo como 2 semanas. Pero aquí hay un material. Aquí hay material para hablar por lo menos 7, 8 horas sin parar. Y yo, ¿verdad?, hice un resumen de lo que yo, ¿verdad?, pude, porque cuando nosotros entramos en los detalles del templo y cuando comenzamos a indagar en lo que es, hermano, hay unas profundidades terribles que yo me las disfrutaba con mi esposa pero se necesita muchísimo tiempo del templo, y que se pueden hacer como 20 o 25 estudios, porque aquí hay ¿verdad?, hay una cantera. Pero para poder meterme en lo que quisiera meterme y no puedo, pues tenía que tener más tiempo para prepararme, ¿verdad?, y para buscar otras ayudas. Así que, aleluya, ¿verdad?, perdóneme, pero el tiempo me traicionó. Aleluya. Y lo que quiero traerle en esta noche, y el tema era el misterio del templo, lo que quiero traerle, hermano, es que así por encimita de lo que he hablado, como Dios siempre ha tenido la disposición de manifestarse dentro de su pueblo. Porque es una tristeza cuando nosotros vemos la historia, hermano, y vemos la dedicación del templo, como dentro de todos los detalles que se pudieron haber escapado,
Dios como quiera hace pacto con Salomón, ¿verdad? Y esa oración que Salomón hace de la dedicación del templo, que es preciosa, Dios ante eso pacta con él y dice: si no se apartan de mis mandamientos, si no dejan mis estatutos, si no se vuelven, son fieles a mí, yo le prometo a ustedes que siempre que ustedes lleguen al altar, yo voy a ser propicio a su necesidad. Hermanos, y es bien triste, ¿verdad?, ver la historia de este pueblo ante un tabernáculo que fue majestuoso, que yo creo que no tuvo otro igual, y un templo que aún dentro de los otros templos que se hayan podido construir, habían unos detalles, hermano, porque todo el templo por dentro está forjado de madera, y no de cualquier madera, y encima de esa madera estaba cubierto de oro finísimo. Muchos años de almacenar materiales, muchos años en el corazón del hombre, levantar ese templo, que ese templo iba a ser la presencia visible allí del pacto de Dios con ese pueblo, y que en el transcurso del tiempo, cuando necesitaban acercarse a ese templo donde estaba la presencia de Dios, le daban la espalda. Aleluya. Y como a lo largo, después de Salomón, los demás reyes que vinieron comenzaron a negociar con las cosas dedicadas al templo de Jehová. Comenzaron a sacarle el oro de los gornes y pagar tributo con ellos. En lugar de llegar a ese templo y llegar al altar y volver otra vez a la ley y volver otra vez a los estatutos, para que de ese templo, de entre medio de esos dos querubines, saliera la palabra, saliera la defensa del pueblo de Israel. Vemos como un pueblo, ¿verdad?, se torna y comienza a negociar con lo dedicado a Jehová, porque había sido dedicado. Todos los utensilios habían sido rociados con sangre después de un rito. Todo había sido dedicado al Señor. Y vemos como el pueblo, ¿verdad?, no pudo reconocer eso, reconocer la presencia palpable, visible de Dios en medio de su pueblo. Gloria al Señor. Este templo continuó siendo la habitación de Jehová en medio de su pueblo hasta que fue destruido en el 586 a.C. por los babilonios. Llevado cautivo el pueblo, destruido un templo, hecho ceniza, hermano, hecho polvo. Y el pueblo, en lugar de pasar al altar, de pasar a reconciliarse con su Dios, pasaron a un cautiverio por 70 años. Aleluya. Y dice que el nuevo templo, dice que en el 536 Ciro II permite que los judíos volvieran a Jerusalén y reconstruyeran el templo, y Dios le da ordenanzas a Zorobabel. El nuevo templo fue inaugurado en el 515 a.C. Dios promete que la gloria postrera de ese templo sería mayor que la primera, aunque ese templo que levantaron, hermano, era, ¿verdad?, era un poco más pequeño, era más modesto en su construcción y en los detalles que contenía. Pero al levantar ese templo, Dios prometió también que la presencia de Dios iba a estar en medio de su pueblo. Hermano, porque cuando nosotros perdemos, aleluya, cuando usted deja que el enemigo le quite algo, cuando entregamos lo que Dios ha puesto en nuestras manos, cuando lo vamos a recobrar para atrás, no va a ser igual. Dios se va a glorificar, pero las cosas no van a ser iguales. Quizá usted no le pesaba levantarse a las 4, pero cuando usted deja eso, volver a levantarse a las 4, le va a pesar. Pero usted va a necesitar levantarse a las 4. Y se va a levantar, pero le va a pesar más que antes, gloria al Señor. Así que, de esa misma manera, luego el templo fue ampliado y reconstruido por Herodes en el primer siglo, siendo el templo de Jehová en tiempos de Jesús. Cuando Jesús vino, el templo que se encontró fue el reconstruido por Herodes, que Herodes
le añadió, ¿verdad? Y lo hizo mucho, rellenó unos sitios y extendió el templo y lo hizo mucho más grande. Renovaron los sacrificios y volvieron, ¿verdad?, a más o menos llevar el culto al Señor. Pero esos templos, hermanos, que se construyen, o que se construyeron, ese tabernáculo, ese templo que se construyó en esos tiempos, hace una, ¿verdad?, hace una aseveración a lo que Dios quiere para nosotros. En Juan 1:14 presenta a Cristo como el templo de Dios. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de poder. Todos los que habían pasado por el pueblo de Israel habían visto el templo, el tabernáculo como algo majestuoso, pero seguía siendo un misterio para ellos. No podían entender la manifestación de Dios en medio de ellos. Había algo que le impedía serle fieles al Señor. Y ese templo, Juan presenta entonces a Cristo como el templo, hermano, porque la carne, la traducción del griego sarx, que da énfasis a la verdadera y completa naturaleza de Dios, habitó, que esa palabra traducida del griego, que literalmente significa vivir en tienda. El verbo que era desde el principio se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esa carne fue como una tienda para el Señor. Eso trae a la memoria el tabernáculo de reunión y el templo donde la gloria de Dios habitaba con los israelitas. Cuando Juan hace, ¿verdad?, esto y dice, nosotros vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. No tan solo en los milagros que Dios hizo, que Jesús hizo en el transcurso de su misión en la tierra, sino también cuando fueron, ¿verdad?, a la transfiguración donde ellos vieron a Jesús lleno de gloria y el brillo, la luz salía de en medio de él. En el capítulo de Juan nos presenta a Jesús celoso por la casa de su Padre cuando Jesucristo llega al templo y ve que lo están usando, ¿verdad?, para negociar y para hacer un montón de cosas. Dice que echó fuera a los animales, echó fuera a las personas, a todos los que estaban allí, y allí enfrente de aquella gente que lo estaba viendo, lleno de celo, hermano, sacó el látigo, rompió y viró mesa, aleluya, no pudo contener el celo, y allí se presenta él entonces como templo, como el templo. Le dice, ustedes no han podido reconocer la presencia, como no han podido reconocer la presencia de Dios en medio del templo y del tabernáculo, no han podido reconocer tampoco la visitación del Hijo de Dios ante ustedes, aleluya, porque esperaban algo diferente, estaban acostumbrados a la majestuosidad, pero Cristo se presenta como el templo y dice que este templo va a ser destruido y en 3 días va a ser reconstruido. Juan 2:19 dice, respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y Jesús habla de su propio cuerpo, aleluya. Jesús dice en Juan 10, verso 9, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pasto, aleluya. Porque Jesucristo se presenta ante nosotros como el templo, como el sacrificio vivo, aleluya, que es la única puerta eterna, salvadora, santificadora, y es quien dará vida y está abierta para todos los que por él quieran entrar, aleluya. Jesús nos reconcilia con el Creador. El velo es rasgado, la cortina que separaba el lugar santo del Santísimo, que es la redención, aleluya, que fue aquello que se quebrantó cuando el hombre pecó, ya aquella cortina no tenía que ser traspasada una vez al año, había sido rasgada
y nosotros hoy podemos entrar directamente al lugar santísimo, aleluya. Gloria a Dios, a la misma presencia de Dios, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Esta es la eterna redención que Él ha abierto para nosotros desde el principio. Desde Génesis, en tu simiente, ella te herirá en el calcañal y tú le vas a aplastar la cabeza. Y esa simiente es cumplida en Jesucristo, aleluya. Ahora nosotros somos templos de la presencia misma de Dios, del Espíritu Santo, aleluya. Fuimos reconciliados por medio de su sangre, limpio, redimido de toda culpa, y hemos ido a venir a ser morada de la misma presencia de Dios, de su Espíritu Santo, que representa a Dios en nosotros. Aleluya. Dios habita en nosotros, santificándonos, separándonos, y nosotros tenemos que venir como ofrenda de paz en agradecimiento. En este tiempo, esta iglesia, este templo, aquí representa la morada de Dios, aleluya. Pues el apóstol Pablo le dijo, ustedes tienen que allegarse al templo para que unidos se consuelen, se conforten, se animen. Y le dice, y no dejen de, ¿verdad? No dejen de ir al templo como muchos tienen por costumbre. Gloria al Señor. Ahora que nosotros portamos la misma presencia de Dios y podemos, aleluya, traspasar el lugar santísimo y llegar acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia y recibir el oportuno socorro. Gloria al Señor, aleluya. En estos días, mi amado hermano, tenemos que nosotros, ¿verdad?, en este pequeño estudio que traje en esta noche, yo espero que haya sido de bendición a su vida como lo fue a la mía, aleluya. Sigamos, hermano, gloria al Señor, sigamos nosotros. A mí me da mucha lástima, y esto, ¿verdad?, a mí me da mucha lástima cuando hay gente que no estudia o no se mete en el Antiguo Testamento. Y mientras más usted conozca el Antiguo Testamento, más grande va a ser la revelación del Nuevo para usted. Más grande va a ser la revelación del Nuevo Testamento. Porque si muchas personas entendieran cuál es el significado de este templo y cuál fue el trato que Dios quiso tener con ese pueblo en aquel tiempo, hoy pudieran entender cuál es la misión redentora de Cristo. Gloria a Dios, pudieran valorizar más lo que es portar el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Pablo dijo que esa libertad no se haga libertinaje. La libertad que Cristo nos dio a nosotros a través de su sacrificio, y que quizás el pueblo tenía que llegar y presentarse con ofrendas, tenía que estar un año manteniendo, criando ese cordero que fuera perfecto, examinándolo en todos sus detalles para poder ofrecerlo ante el Señor. Ya nosotros no tenemos que hacer eso, porque ese cordero pascual que fue Jesucristo hizo eso por nosotros. Se entregó como sacrificio perfecto para que una vez nosotros seamos limpios y redimidos por su sangre, podamos en cualquier momento doblar rodillas ante el Señor, aleluya, y entregar nuestra voluntad y ponerla a disposición del Señor, y que Él haga con nosotros como bien le parezca. Gloria al Señor, aleluya, aleluya. El pueblo tenía que conformarse con lo que salía de allí y tenía que ser transmitida por el sacerdote, pero hoy nosotros ya no estamos bajo el sacerdocio levítico. Hemos sido rociados por la sangre de Cristo, aleluya, y eso nos da entrada. Gloria al Señor. Y si mucha gente que dice ser cristiano pudiera entender esto, todas las cosas fueran bien diferentes. Aleluya. Gloria a Dios. Y nosotros todavía nos espera aún más allá la nueva Jerusalén celestial, la que desciende del cielo. Gloria a Dios, porque estamos aquí como peregrinos y extranjeros. Y esta historia es lo que nos da la certeza a nosotros
de que en aquel día cuando descienda la nueva Jerusalén del cielo y cuando Dios nos llame, aleluya, y todas las cosas, toda esta ley pase, este nuevo pacto, como dice Hebreos, sea excluido, porque va a juzgar a todos los que pecaron, y una vez juzgue a todos los que pecaron pasará, pero nosotros que estamos en el nuevo pacto, lavados por la sangre de Cristo, vamos también a ser partícipes de aquel ya nueva Jerusalén, aquel templo que descenderá del cielo, que dice Apocalipsis, que no tiene, aleluya, que no tiene necesidad de lumbrera, que no tiene necesidad porque Dios va a ser, aleluya, el que alumbrará nuestra vida, el que enjugará nuestras lágrimas y el que quitará todo dolor. Allí no va a haber dolor ni clamor, allí no va a haber nada. Allí vamos a estar disfrutando de la presencia plena de Dios, aleluya, donde esta carne, esta tienda, este tabernáculo será deshecho. Y entonces nosotros moraremos para siempre con el Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Que Dios los bendiga en esta noche. Y hasta aquí, ¿verdad?, este estudio, gloria al Señor. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Y sigamos firmes y constantes en nuestra profesión. Gloria al Señor, porque nos espera un cielo nuevo y una tierra nueva. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Que Dios los bendiga en esta noche y gracias por escuchar. Adoramos al Señor, adoramos al Señor. ¿Alguna pregunta en esta noche? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie tiene pregunta? Aleluya, vamos en esta noche a ofrendar, aleluya, gloria al Señor, la ofrenda, aleluya, gloria al Señor, aleluya.